Durante 1901, el hombre de cobre estuvo en exhibición en una vitrina instalada en la sala principal de la casa de Jackson en Antofagasta. Pero como no resultó el éxito que el norteamericano esperaba, él y su socio comenzaron a ver de qué manera podían sacar más provechos y solventar los gastos, desde inventar historias hasta arrendarlo a terceros que quisieran mostrar la momia en otros lugares como el norte o centro de nuestro país. En el entreacto, el gobierno de Bolivia se enteró del descubrimiento y comenzó trámites oficiales para trasladar la momia a un museo de La Paz, argumentando que el hombre de cobre pertenecía a la nación andina, ya que aunque el hallazgo se hizo durante la soberanía chilena de la actual Chuquicamata, la antigüedad del individuo lo convirtió en ciudadano boliviano. Las gestiones no llegaron a ningún puerto y no pasaron de un par de cartas que no tuvieron respuesta por parte de las autoridades chilenas, ya que se consideraba que la reliquia era propiedad privada de Jackson y Toyos. Entró la figura de Hermógenes Pérez de Arce Lopetegui, diputado y periodista chileno, quien arrendó al hombre de cobre por 500 pesos para exhibirlo en Valparaíso y Santiago, a cambio, además de traspasar la mitad de las posibles ganancias a sus propietarios originales. No ocurrió mucho y la muerte en 1902 de Pérez de Arce dejó nuevamente al hombre de cobre en tierra de nadie. Toyos empezó a hablar de una supuesta maldición, rumores a los que Jackson no tardó en ponerle freno. Aparece en la historia el señor Oreste Tornero, hijo de uno de los fundadores del Mercurio de Valparaíso, quien en sociedad con un español de apellido Torres adquirieron el hombre de cobre por una suma cercana a los 15.000 pesos de la época, que iban a ser divididos en 5.000 al contado y 10.000 al cancelarse en 3 meses. Como estos 10.000 nunca llegaron, Jackson y Toyos exigieron bajo contrato que la mitad de las ganancias que los nuevos dueños consiguieran gracias a la momia debían entregárseles de manera muy arbitraria, lo cual se tomó de malas ganas, pero se aceptó por parte de Tornero y Torres. El ardid perpetrado por Tornero y Torres fue trasladarse a Estados Unidos, donde se organizaba la exposición americana en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Si lograban posicionar la momia en medio de esa muestra, sin duda podría realizar un excelente negocio. La exposición panamericana era una extraordinaria muestra de ciencia y técnica de los países del continente americano. Sin embargo, sus reglas y procedimientos eran muy estrictas, e incluso el pabellón oficial del gobierno de Chile estuvo a punto de ser suspendido por incumplimientos de los trámites burocráticos requeridos. Si bien el hombre de cobre fue una gran atracción en el evento, la preocupación iba dominando a Torneros y Torres, quienes veían que pasaba el tiempo y que su proyecto de sacar ganancias de la reliquia se iban diluyendo. Varios artículos periodísticos norteamericanos de 1903 y 1904 hacían referencia a la pieza chilena y los intentos de los museos de hacerse con ella. Lamentablemente el tiempo se dilató y como el dinero no aparecía, Tornero y Torres tuvieron que pedir un préstamo empleando a la momia como garantía. En esos años se afirma que la reliquia llegó a ser mostrada en 5 itinerantes de curiosidades e incluso aparecen en carteles del Madison Square Garden de Nueva York, junto al hombre barbudo, el monstruo marino. Como el negocio no se concretaba, las oficinas financieras que habían facilitado el dinero a estos socios acabaron por embargar el cuerpo de la momia y los socios no tuvieron más que regresar a Chile con los bolsillos vacíos. Mientras tanto, en Antofagasta, Edward Jackson y su socio Toyos, cansado de tan fallido periplo, se las ingeniaron para recuperar sus derechos sobre la momia y autorizaron al comerciante Raimundo Dosencal de Antofagasta a viajar a Estados Unidos para recuperarlo. Le entregaron $500 en oro y un poder, pero el barco en aquel que viajaba naufragó en el estrecho de Magallanes. Jackson comenzó a pensar que realmente había una maldición rondando a la momia. Eventualmente, Dosencal llega a Nueva York
y gestiona un arreglo con el acreedor. Sin embargo, como Jackson y Toyos se niegan a pagarle $1,000, deciden quedarse con el minero prehispánico y antes de que los antofagastinos puedan hacer algo, venden la momia al banquero y coleccionista John Piper Morgan, un famoso magnate que pocos años después se haría mundialmente famoso al bajarse del Titanic antes de que el barco zarpara de Inglaterra, por un extraño presentimiento que experimentó al subir al transatlántico. Morgan investigó la historia del hombre de cobre y decidió donarlo al Museo de Historia Natural de Nueva York, su ciudad natal. Tras exhibirse durante tiempo en diversos pabellones y galerías de esta tradicional institución ubicada frente al Central Park, el hombre de cobre fue relegado a los sótanos del edificio, donde aún se encuentra esperando que algún día lo traigan de regreso a Chile.